De publicar y vamos ya con el análisis algo más sosegado de uno de los temas del día. Arabia Saudí. Hoy hemos hablado de cómo la jugada del petróleo no le ha salido del todo bien a Arabia Saudí, que sigue ese petróleo en los $74 el barril, mientras Arabia Saudí está recortando la producción de crudo, y lo hemos visto hoy en ese informe mensual de la OPEP, donde vemos que es el país que más recorta su producción de petróleo. También es cierto que es el que más produce y por lo tanto en términos absolutos es el que más va a reducir esa producción, pero parece que es de los pocos que realmente ha cumplido con lo que se esperaba según ese propio anuncio. Por eso Arabia Saudí se está centrando en otros proyectos, en otros sectores incluso. Ya sabemos que quiere desligarse de todo lo que tiene que ver con el petróleo para seguir teniendo una economía fuerte, pero no tan ligada a una materia prima que, bueno, pues en un momento u otro en la historia acabará agotándose y acabaremos más centrados en energías renovables, por ejemplo. Pero lo curioso es que Arabia Saudí ahora se está centrando en el sector de los videojuegos. Javi. Sí, Marta, una industria de casi 8.000 millones de dólares solo por la parte que va a empezar a ingresar para adquirir y crear gigantes de los videojuegos. Es el plan que tiene ahora mismo Arabia Saudí entre manos con una marca de agua. Todos ellos son billetes del gobierno de este país de Oriente Medio. Durante los últimos 18 meses, el último año y medio, el país ha ido creando un gigante del gaming, una oleada de inversiones mediante, con el objetivo de convertirse en una fuerza de guerra en esta industria del entretenimiento. El Fondo Soberano de Riad ha comprado participaciones, lo ha hecho a través del brazo inversor Seibi Games Group, en Capcom, en Nexon o en Nintendo, ese gigante japonés en la que a principios de año contaba con más de un 8% de la propiedad. Tiene participaciones significativas también en la BSPO de China, esto es una competición de eSports, la sueca Embracer, y hace nada se quedó con la totalidad de Scopely, una de las startups del sector de los videojuegos que opera desde Estados Unidos. Petrodólares, que se reservan ahora para el gaming, un fondo de 650.000 millones de dólares presidido por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien hace unos días era claro en el objetivo de transformación. Quieren hacer de Riad el centro global definitivo de los videojuegos y de los de eSports, de aquí a no mucho, en los próximos 7 años y como máximo. Para respaldar estos objetivos, un cofre de guerra de 38.000 millones de dólares. Una hoja de ruta compleja, porque Arabia Saudí lo que tiene es que construir todo esto desde cero. No tienen nada ahora mismo, pero las ambiciones y las cifras ahí están. El reino quiere ser hogar de 250 empresas y estudios de videojuegos, crear 39.000 puestos de trabajo, que aporte el 1% de su PIB, de su Producto Interior Bruto, de aquí a final de década, a 2030. Una simple revisión de su economía para rebajar las dependencias del crudo, de las materias primas, de los fósiles, e irse a otras de mayor crecimiento como esta de los videojuegos. Mayor crecimiento en un principio. También quieren mirar a los coches eléctricos. De hecho, según el informe de mercados de juegos de Oriente Medio y Norte de África, Arabia Saudí es una potencia en la región árabe. Más de 20 millones de juegos generan unos 1.000 millones de dólares en ingresos, lo que lo convierten en el 19º mercado del gaming más importante del mundo, con un crecimiento interanual superior al 40%. Las cifras actuales de jugadores suponen aproximadamente el 58% de la población, muy cerquita de Estados Unidos. Allí suponen el 66%. Se espera que el mercado para 2026 en Oriente Medio, en el norte de África, crezca sobre los 56 puntos porcentuales, hasta los casi 3.000 millones de dólares en ingresos. Esfuerzos que encajan a la perfección con toda la estrategia de los sauditas para aumentar la influencia más allá de las fronteras y sobre todo en la región de Oriente Medio. En Europa se hacen con competiciones de golf, con la hípica, sobre todo en el Reino Unido, también con equipos de fútbol. Y Riad lo que quiere es, en este caso, ellos desde allí ser la casa, vamos a decirlo así en un tono más coloquial, de Microsoft, de Tencent o de Sony, esos gigantes de los videojuegos con los que todos nos comunicamos día a día. Ya está en guerra declarada, con centros especializados como Estados Unidos o como los europeos. De hecho, y lo van a ver ustedes en pantalla, el último informe de PwC sobre este asunto habla a las claras de un crecimiento exponencial del sector, y lo estamos viendo en esas líneas rojas.
Es el gráfico de hace un año, de hace apenas 365 días, pero es el último disponible. Los ingresos globales por videojuegos podrían superar los 300.000 millones de dólares y representar más de una décima parte del gasto total de entretenimiento y medios de comunicación para 2026. El auge del sector, estamos hablando de hace varios años, concretamente desde 2018. Los deportes electrónicos, esos eSports, recibieron una inversión récord, 4.500 millones de dólares, pero después de la pandemia hubo ajuste de cuentas, todo se fue congelando, los fondos de inversión o los patrocinadores terminaron por cerrar el grifo, veían que en esos momentos no les era rentable. Como en todos los grandes cambios, no faltan las crisis. Los millones sauditas llegan en un momento clave para la industria. El crecimiento se desacelera, lo hace, eso sí, a un solo dígito interanual por una razón. Los smartphones o los teléfonos inteligentes suponen ya más de la mitad de los ingresos del sector, pero duplican los costes por publicidad y marketing y las cuentas no salen. Arabia Saudí, Marta, de momento ejerce su poder blando, parece que a base de videoconsolas y esos petrodólares que viran hacia la industria del gaming, esos eSports por los que quieren apostar a futuro. Pues Javi